Hola chavalitos, yo soy Purishira, para los que no me conocen, y bienvenidos nuevamente a este canal. Chavalos, el día de hoy estoy muy emocionada porque en esta ocasión les quiero compartir en este video algo que podemos hacer durante esta contingencia. Y en vista de que en el video pasado pues les mostré un review respecto a la mini sewing machine, ahora que ya saben que tengo una mini sewing machine, pues algunos DIY de los que hago aquí en el canal me gustaría pues hacer de vez en cuando algunas cosas de costura, pero yo sé que muchos de ustedes tal vez no tienen una máquina de coser en casa y tal vez ustedes ni siquiera tienen conocimiento de lo que es la costura. Por eso en este video el día de hoy les voy a mostrar cómo pueden coser ustedes mismos a mano. En este video les voy a enseñar lo que deben de tener para poder coser a mano, algunas recomendaciones para que ustedes practiquen y puedan coser de manera más recta, algunas recomendaciones para cuando estén cosiendo directamente en tela, y también les quiero mostrar unos artilugios que les van a servir muchísimo para cuando ustedes estén cosiendo a mano. Bueno, habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar. Los materiales que vamos a utilizar para aprender a coser son simple y sencillamente un hilo para costura y una aguja. Agujas existen de muchos tipos, pero este tipo de aguja es de las más sencillitas y de las más fáciles de conseguir. Por el momento no nos vamos a meter a los tipos de aguja, ya que lo que estamos haciendo en este video es simplemente aprender a coser. Más adelante, si ustedes gustan, podemos hablar de los tipos de aguja que existen. Esta de aquí es como la que vamos a utilizar, solamente que un poco más grande. Y lo normal es pues que encuentren una aguja de estas, que el hoyito por donde pasa el hilo o el orificio por donde pasa el hilo a veces suele estar como dorado, y de hecho les dicen que son cabezas de oro. Y también vamos a necesitar unas tijeras o unas tijeritas más pequeñas también si las tienen. Yo voy a utilizar estas porque son las que utilizo específicamente para cosas sobre costura. Ahora sí, vamos a comenzar. Coser es de las cosas más fáciles que existen. Lo primero que necesitamos es ensartar nuestro hilo en nuestra aguja. Vamos a tomar un trozo de hilo, preferiblemente que este trozo de hilo sea el doble de grande de lo que vamos a coser. Vamos a cortar con nuestras tijeras esa medida. Lo que tenemos que hacer es básicamente atravesar nuestro hilo por el orificio que tiene nuestra aguja. Al final siempre debemos hacer un nudito. Y pues básicamente ya podemos empezar a coser. También tienen que saber que hay dos maneras de coser. La primera es coser a una hebra. Esto quiere decir que una de nuestras hebras va a ser más larga que la otra. ¿Por qué? Porque esto va a ser lo que va a recorrer y unir las telas. También podemos coser a dos hebras de esta manera y hacemos el nudito al final. La verdad es que a mí me gusta coser muchísimo más así porque es más resistente la costura. Ahora que ya sabemos cómo ensartar nuestra aguja, vamos a proceder a hacer unas prácticas. Cuando tú eres principiante en máquina de coser, lo que te piden es hacer grecas siguiendo un patrón de líneas. Pero nosotros vamos a empezar a aprender de manos y podemos aprender casi de la misma manera como si estuviéramos aprendiendo a coser a mano. Esto quiere decir que nosotros vamos a practicar cosiendo una línea recta. Por ejemplo, yo tengo esta ficha de trabajo aquí y voy a practicar siguiendo esta línea. Vamos a ensartar por el primer orificio y por la parte de atrás. Si se dan cuenta, cuando yo presiono, se ve la aguja como empuja. Entonces, cuando hayamos llegado a esa línea recta, vamos a pasar a jalar y vamos a ir llevando de un lado hacia otro.
Siempre tenemos que tener más o menos la misma distancia entre costura y costura. ¿Checan cómo empuja la aguja? Y así nos vamos a seguir teniendo en consideración la misma distancia para cada puntada por la parte delantera y por la parte trasera. Practicar de esta manera nos permite tener un poco más de agilidad al momento de coser en las telas, porque nosotros vamos a ir calculando más o menos de manera mental y casi que con adivinación dónde es donde debe de entrar nuestra aguja. Esto también nos va a evitar que nos vayamos chuecos en nuestras costuras. Y va quedando más o menos de esta manera. Cuando queramos cerrarlo, vamos a elegir si queremos que cierre del mismo lado o del lado contrario. Yo quiero que cierre del mismo lado por donde comencé. Simplemente voy a cruzar una puntada más. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a regresar sobre la puntada anterior que está viendo hacia nosotros. Y vamos a pasar nuestra aguja por debajo de esa puntada. Vamos a rodear el último punto que hemos hecho y vamos a atravesar para que cierre nuestra puntada. De esta manera se hace un nudito. Ya solamente tenemos que cortar. Volvemos a preparar nuestra aguja y vamos a hacer otra puntada. La siguiente puntada que les voy a mostrar es una puntada llamada punto atrás. Para esta puntada vamos a necesitar insertar nuestra aguja de atrás hacia adelante. Hacemos una puntada. Y el nombre de esta puntada está puesto que lo que vamos a hacer con esta puntada es regresar, haciendo una puntada más pequeñita. Cuando estamos manejando un hilo a 2 hebras, a mí lo que me gusta hacer es regresar y ensartar entre los 2 hilos la puntada para que quede de manera más bonita. Seguimos ensartando y regresando, haciendo que nuestra puntada quede entre las 2 hebras. Si estás manejando solamente una hebra, evidentemente tienes que elegir un sentido, o todas van a la derecha o todas van a la izquierda. Y recuerda tener siempre la misma distancia entre puntada. La peculiaridad de esta puntada es que básicamente va a ser una puntada corrida y de la parte de atrás vamos a tener que nuestra puntada pues es un poco más corta, pero sigue conservando las distancias, porque las distancias deben ser las mismas en la puntada del frente y en la puntada de atrás. Por ejemplo, este aro que se me ha hecho aquí, tenemos de tener cuidado porque en ocasiones cuando estamos cosiendo también puede llegar a suceder, y esto a final de cuentas quiere decir que no estamos pasando bien nuestra puntada. Por eso es muy importante que antes de empezar sobre telas practiquemos. Vamos a hacer una puntada más. Para cerrarla vamos a regresar más o menos la misma distancia, pasando nuestro hilo por detrás y insertándolo en medio de nuestras 2 puntadas. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es nuevamente entre esta puntada pequeñita atravesar nuestra aguja y dar la vuelta a el arito que se forma y jalar nuestra aguja. Básicamente el nudo se hace solo. Nuevamente volvemos a cortar y ya cerramos nuestra puntada. Nuevamente vamos a preparar una nueva aguja con hilo y vamos a hacer una última puntada. Y básicamente lo que tenemos que hacer es un hilvanado. Vamos a procurar que las distancias entre puntadas sean las mismas. Esta es una puntada simple reforzada. ¿Por qué reforzada? Porque lo que vamos a hacer es cubrir estos huecos que han quedado entre puntadas. Básicamente lo que tenemos que hacer es pasar por el mismo orificio por donde hemos insertado la puntada y regresar. Se
Cerramos nuestra puntada como lo hemos hecho anteriormente y así queda nuestra puntada simple reforzada. Ahora vamos a ver qué es lo que necesitamos tener en cuenta para coser sobre las telas. Yo tengo aquí este trozo de tela. Hay que tener en cuenta que las telas siempre tienen un derecho y un revés. El derecho y el revés se va a determinar porque siempre el derecho es el que tiene más color y el revés es el que viene como, por decirlo de alguna manera, más deslavadito. De esta manera el derecho de esta tela es este punteado negro más oscuro y el revés es este punteado negro un poco más claro. Si vamos a unir dos telas y queremos que quede hacia afuera todo, lo que tenemos que hacer es juntar los frentes de tela. Básicamente vamos a estar cosiendo nuestra tela al revés. A veces puede ser difícil porque ya no tenemos las marcas que nos estén indicando todo el tiempo dónde vamos a pasar nuestra aguja. Lo que podemos hacer es seguirnos por las líneas de nuestra tela o también lo que podemos hacer es utilizar nuestra aguja como una regleta. Entonces pasamos una puntada y otra puntada, recorremos nuestra aguja y pasa solito nuestro hilo y queda de manera recta. Vamos a continuar nuestra costura hasta el final, siguiendo la técnica de usar la aguja como una regleta. Y vamos a regresar haciendo un punto simple reforzado. También podemos seguir utilizando como regleta y es un poco más fácil si lo hacemos así con nuestra aguja. Y va a quedar así nuestra costura. Hasta este punto es importante recordarles que el largo de su hilo debe ser del doble y un poco más de la distancia que van a coser. ¿Por qué? Porque puede ser que les quede un poquito y les haga falta para terminar alguna puntada. Cuando nos suceda esto de que nos hizo falta, por ejemplo, yo aquí regresé una de las puntadas y estoy por terminar mi nudito final. Como no alcanza el hilo, por eso no pasa la aguja. Entonces lo que voy a hacer es que ahí donde se quedó la aguja voy a cortar, voy a sacar mi aguja y voy a terminar de tensar con mi manita. Y ahí queda nuestro nudo. Y de esta manera nos queda nuestra costura. Cabe destacar que mientras más cortas o largas hagan las puntadas, más se van a notar estos huequitos que se hacen entre la tela. Por ejemplo, si yo los hubiera hecho más cerrados, se notaría menos y básicamente podría hasta parecer que lo he hecho con máquina. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es que existen varios tipos de tela. Hay telas que al momento de lavarlas se encogen y por tanto si vamos a hacer una prenda como tal, tenemos que echar a lavar antes esa tela para que esta tela encoja. Algunas telas se van a arrugar y por lo tanto es necesario plancharlas. Por eso es necesario que cuando tú vayas de compras por telas investigues qué tipo de tela es y si puedes buscar en internet o puedes preguntar en el lugar donde compres las telas si es una tela que se encoge, para que también tengas en cuenta que si vas a hacer una prenda, seguramente si esa tela encoge vas a necesitar un poco más para poder hacer la medida exacta de la prenda o el ítem que tú quieras hacer. Y antes de terminar este video, otra cosa que les quiero mostrar es los artilugios que existen para costura a mano. Uno de ellos, y creo que es de los más importantes y que nos hace la vida muchísimo más fácil, es un enhebrador. ¿Cómo funcionan? Pues bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es ensartar estos rombitos que tienen por el orificio de nuestra aguja y cuando ya estén dentro, lo que haremos es pasar nuestra hebra por este rombito, solamente un cachito y jalamos en reversa nuestro triangulito y ensarta solita la aguja. Existen muchos tipos de enhebradores, pero los más sencillos y fáciles de encontrar son estos, aunque también podemos encontrar una versión como más renovada, actualizada de este enhebrador que tiene una puntita similar. Esta es una especie de ganchito que lo mismo tenemos que hacer. Tomamos nuestra aguja y pasamos por el hoyuelo el ganchito, tomamos nuestro hilo y lo colgamos y pasa nuestro hilo. Así, muy fácil.
Este es otro tipo de enhebrador que, como hemos visto, pues es un poco más chistoso, más moderno. Básicamente también tiene este de aquí, que sale el mismo ganchito con el que trabajamos anteriormente, pero este tiene la peculiaridad de que aquí tiene un orificio, insertas la aguja, sale el ganchito que va a sostener la aguja, pones tu hilo, lo regresas y sacas tu aguja enhebrada. Otro artilugio son los descosedores. Los descosedores sirven ¿para qué? Para si nosotros queremos separar piezas de tela que tal vez creemos que unimos mal. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestra tela, insertar nuestra puntita roja para que no vaya a cortar la tela y lo vamos descosiendo punto a punto. Si los puntos son más cerrados, obviamente vamos a tener que utilizar esta puntita con mucho cuidado hacia arriba y procurando no romper la tela. Se va separando y ya lo único que tenemos que hacer es jalar la tela donde se atore, volvemos a descoser y se separan nuestras telas. Descosedores hay de muchos tipos, hay chiquitos como estos, hay otros que también tienen una colita más larga, pero de manera usual siempre los pueden encontrar así de colores y no son muy caros. Además también vamos a tener otros artilugios como el dedal, que sirve para que cuando tú estés cosiendo pues no te estés picando tanto la mano si es que eres nuevo en esto de la costura. Otro artilugio interesante que podemos utilizar sobre todo para nuestras agujas son los alfileteros. Los alfileteros pues tienen la función de poner nuestros alfileres y nuestras agujas. Yo tengo uno especialmente para mis agujas y otro especial para mis alfileres. ¿Para qué nos sirven estos alfileres y lancetas? Pues bueno, nos van a ayudar a sostener las telas para que mientras estemos cosiendo no se nos muevan. Y si tenemos mucho movimiento con las telas, van a ayudarnos a que no se nos separe de como nosotros lo habíamos acomodado. Pero si tú te quieres profesionalizar en esto de la costura, también puedes encontrar un costurero. Y este costurero pues básicamente lo que les incluye es el enhebrador, 2 botones a presión, una cinta métrica. Este descosedor lo incluí yo porque no venía con este costurero, unas tijeras, un dedal. Y en la parte de abajo parece una lapicerita. Nos incluye un juego de agujas. Son agujas chicas, son agujas largas, con cabezas más grandes, con cabezas más cerradas. Y a lo largo del tiempo que he tenido este costurero, pues yo lo he llenado con estos hilos, porque los que traía de manera original, pues ya me los acabé. Este costurero yo lo conseguí en Miniso. Lo he visto en otros lugares como en Betterware, pero el lugar donde más barato lo he visto realmente es en Miniso, y hay de varios colores. Y también en la actualidad ya venden otros tipos de costureros, pero el que más me gusta a mí pues es este. Y bien, chavalarditos, ahora que ya conocen todo esto, les recomiendo que lo pongan en práctica en sus casas. Si es que pues no tienen nada que hacer, pues ya tienen una idea de lo que pueden hacer en esta contingencia. Yo de verdad los invito a que practiquen para que ustedes se den cuenta de lo bonito que es esto de andar cosiendo. La verdad a mí me gusta mucho. Yo antes de tener mi maquinita de coser, pues afortunadamente cuando vivía con mi mamá pues contaba con una máquina de coser, y ya después cuando me mudé y todo pues ya me conseguí yo mi propia maquinita. Pero si ustedes no tienen la oportunidad pues de tener una máquina de coser, o tal vez no la saben utilizar, o quieren practicar primeramente a mano para ya después irse pues a lo que es pues la máquina de coser, está muy bien para que ustedes vayan empezando y se vayan adentrando en este mundo de la costura. Además, si ustedes quieren, no sé, conseguir una máquina de coser, yo les recomiendo la Mini Sewing Machine, que es barata. Yo la he usado durante 2 años. Si quieren saber más de ella, les dejo aquí en la tarjetita el video donde les hablo sobre esta maquinita de coser, por si ustedes se quieren animar a comprar una máquina de coser y no quieren empezar directamente haciendo costuras a mano. De verdad, yo sé que este video más adelante, si llegamos a hacer algún proyecto de DIY que necesite costura o algo, les va a funcionar muchísimo y los va a orientar bastante. Sin más que decir, hasta aquí el video del día de hoy. Si este video te ha funcionado, te ha servido y te ha gustado, no olvides dejar una manita arriba, compartirlo con todos tus amigos en tus redes sociales para que este canal pueda ir creciendo, porque ya poco a poquito ya casi llegamos a los 100 suscriptores. No te olvides de suscribirte a este canal y activar la campanita de este mismo canal para que todos los videos que yo suba te lleguen y te enteres de cada video que estoy subiendo aquí. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chayo!